Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis hermanos. Dice el cantito, somos hijos de Dios. Qué bendición, qué privilegio. Que sea bendito el nombre de nuestro Señor hoy en esta hermosa mañana, que nos congregamos junto con la Iglesia universalmente a alabar el nombre, su glorioso nombre. Abran por favor su Biblia en la carta de San Pablo a Tito y van a ir al capítulo 2, versículo 11. Y voy a leer, dice la palabra, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Pablo aquí le está escribiendo a uno de sus discípulos amados, Tito, quien era un hombre joven, un pastor muy joven, un dirigente muy joven, que había sido puesto, ¿verdad?, como dirigente en la iglesia de Creta, en aquella grande isla de Creta. Y lo cierto que había muchos obstáculos para seguir a Dios, igual que hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo comenzaba la iglesia y había muchos obstáculos, y ya que muchos no vivían la fe. Algunos que estaban yendo allá con Tito a la iglesia no vivían esa fe, sino que eran unos mentirosos, unos glotones, unos vanidosos. Hasta uno de sus profetas decía que eran malas bestias. O sea que había unos que ponían obstáculo al camino, y eso lo pueden leer después en Tito 1:10. Bueno, dice aquí: porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo estaba hablando muy fuerte aquí. Y es que en realidad del mundo podemos esperar lo que sea. Oigan, pero cuando estamos hablando de alguien que está yendo a la iglesia y que se comporta de esa manera, hay que ponerle el alto inmediatamente. Y por eso Pablo está hablando de esta manera y le da la autoridad a Tito. Le dice: tú habla y que nadie te menosprecie, porque tú cargas la palabra de Dios. Qué bendición tan grande. Lo cierto que la gracia, como dice aquí en Tito, se había manifestado para salvación de todos los hombres. Oigan, qué maravilloso es Dios, de que Él promulgó esta salvación para todo hombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Si fueran los hombres, diríamos, pues sería nomás para algunos, a los que se portan mejor, a los que no caen tan gordos. No, sino que la salvación se manifestó para todos los hombres. Ahí vemos la grande bondad de Dios, lo maravilloso que es nuestro Señor, al Dios que seguimos, mis hermanos. Ahora, la iglesia debe de ser ejemplo para los paganos. Tenían una grande responsabilidad, mis hermanos. ¿Por qué? Habían sido comprados a un precio muy alto, a precio de sangre, como lo fuimos nosotros. Entonces tenían que vivir bien de acuerdo al evangelio, de acuerdo a la enseñanza de Jesús. O sea, vivir como Jesús vivió. Y eso es lo que nos está diciendo hoy en día también el Señor, que debemos de vivir como Jesús vivió. Ya que se manifestó la gracia, vino la salvación a nosotros y se nos pide que vivamos piadosamente, sobriamente, que vivamos en armonía con los estatutos de Dios. ¡Qué hermoso!
Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos comprados. Y si fuimos comprados, como aquella iglesia, ¿verdad? Ya no se le deben a alguien más, ahora se le deben al Señor, porque ahora son pertenencia, somos pertenencia de Dios. Maravilloso, mis hermanos. Y por eso Jesús les daba el poder para llevar esa clase de vida maravillosa. Pero muchos no lo aprovechaban, más que eran obstáculos en el camino para bastantes. Le hacían la vida cansada a Tito y a todos los demás. No había crecimiento y por eso Pablo les habla de esa manera, les habla muy duramente. Ahora, siempre, mis hermanos, Dios ha puesto reglas, estatutos. Siempre los ha puesto. En la tierra, cualquier institución, en la casa, en cualquier gobierno, hay sus normas, hay sus reglas. Y entonces se tienen que obedecer aquellas reglas para no quebrarlas, para que no nos vaya mal. De hecho, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 22:8, una vez que había salido el pueblo de Israel, el Señor le dijo al pueblo, háganse sus casas. Y lo voy a leer para que tengan un mejor entendimiento. Dijo, háganse sus casas, dice 22:8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué es un pretil? Pues un pretil es una bardita, es una valla, una cerca, un murito, para entenderlo mejor. Vamos a entenderlo. En aquel tiempo, y creo que todavía en ciertos lugares de Israel, y no solamente en Israel, pero también acá en Latinoamérica, podríamos decir de la tierra donde yo vengo, Zacatecas, ¿verdad? Hacían las casas, y todavía me tocó ver a mí la casa de mi abuelo, en la cual esas casas se hacen planas, y entonces arriba se le echa una buena capa de tierra en el techo, y hasta los nopales salen. Pero por fuera hay una escalera por la que se suben, ya sea para acostarse, para ver las estrellas, para meditar, para darle gloria a Dios, lo que sea, pero se suben ahí. Y por lo regular alrededor, bueno, lo de mi abuelo tenía como un tipo de adobe, sería alrededor, altito, para que no se caiga alguno. O sea, eso podríamos llamarle normas, reglas, y así era lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo, que hicieran esas casas con esas vallitas, con esas cercas alrededor, para que no se lastimara alguno, que no se cayera alguno, porque de cualquier manera, si se caía alguno de ahí, la culpa iba a ser del propietario de la casa. Lo cierto es que iban a habitar en casas nuevas. Una vez que vino la salvación a nosotros, es como hay una casa nueva, es una vida nueva para nosotros. Y entonces hay reglas, pero muchas veces no obedecemos esas reglas, esas cercas, esos vallados que se pusieron. Y creo que es de suma importancia, ¿verdad? No solamente los padres de familia, sino todo hombre debemos de tener nuestras reglas, nuestras vallitas, nuestras cerquitas en nuestros hogares. Y no estoy hablando, ¿verdad?, ya hoy físicamente, sino espiritualmente, que tenemos que tener nuestras reglas porque somos testimonio para los demás, mis hermanos. Y cuando nosotros quebramos esas reglas, naturalmente nuestros hijos las van a quebrar también. Si tú tienes buenos hábitos, tus hijos van a tener buenos hábitos. Claro, a veces no entienden, pero de cualquier manera tenemos una grande responsabilidad nosotros de tener esas reglas, esas normas, de tenerlas. Y de cierta manera, ¿verdad? Eso se le llamaba prevención. Se le llamaba prevención, ¿verdad? Y le hacía esas casas con esas cerquitas alrededor para que no se caigan. No se caiga la gente. Aquí en los puentes o en algunos lugares ustedes ven que hay unas cercas de metal o X.
Pues para evitar o para prevenir el accidente. Entonces yo creo que es bueno, ¿verdad? Dios siempre nos habla de la prevención. Nos habla de la prevención, pero a veces no entendemos. Lo cierto es que debemos de prevenir para que no venga el enemigo a tentarnos y luego que pequemos. ¿Y cómo se previene? Pues teniendo esas vallitas, esas cercas, esas bendiciones buenas, esos buenos hábitos. El de orar, el de portarnos bien, el de ser generosos, el de ser atentos con Dios, el de ser atentos en la casa, en la iglesia. Todas esas cosas, todas esas cositas buenas, todo, la obediencia a Dios, todo, el alabar a Dios, el adorarle con todo nuestro corazón, el reconocer nuestras faltas, todos esos son cerquitas que ponemos y que nos previenen para cuando venga la tentación, el peligro. Es lo que nos dice el Señor, la prevención. La prevención. Si sabemos, ¿verdad?, que nos hace mal cierta cosa, a evitarla. ¿Y cómo la vamos a evitar? Poniendo esa cerquita, orándole al Señor, pidiéndole al Señor para no caer en aquello. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos afecta. Cada uno de nosotros. Es bueno que pongamos esas cerquitas para no brincarlas. Porque de cierta manera no solamente fallaremos nosotros, pero los de nuestra casa también van a fallar. O en la iglesia también. Por eso es de suma importancia vivir la fe. O sea, vivir como Jesús vivió. Vivir como Jesús vivió. Es hermoso, ¿verdad? Vivir como Jesús vivió. Es hermoso. Mis hermanos, porque muchos no obedecen las reglas. Y ustedes conocen a mucha gente que no han obedecido a Dios. ¿Y cómo están? Ustedes saben, ustedes conocen gente. Y le da dolor a uno. Pero les hablas de Dios, les hablas de las normas del Señor. Y hasta les da coraje oír. Principalmente si eres de la familia. Nadie es profeta en su tierra. Pero Dios es bastante bueno. Lo cierto es que de cierta manera Dios nos pide cuentas cuando no honramos su palabra, cuando no obedecemos sus normas, sus reglas. Dios nos pide cuentas. ¿Por qué? Porque debemos de estar obrando y viviendo como Dios, obrando como Jesús obró y viviendo como Jesús vivió también. No hay otra. O sea, eso es. Ahora, por eso dice Pablo que vivamos sobria, justa, piadosamente, dejando las cosas mundanas. Ay, no estoy hablando de adulterio tanto, ¿eh? Por supuesto, eso no se debe de haber. Ni fornicación, ni matar, ni homosexualidad, nada de eso. No debe de haber, nada de eso debe haber en la vida de uno. Nada. Pero aquí no está hablando tanto de esas cosas. Aquí está hablando de muchas cosas rutinarias. En las que se pone mucho empeño. En las que el hombre pone mucho empeño y se desvive y se desvela. Y gasta el tiempo y gasta el tiempo. No estoy hablando de cosas mayores. Estoy hablando de cosas que tal vez nos quitan el tiempo para mirar las reglas del Señor, para estar en armonía con la vida de Dios. Estoy hablando de las cosas del mundo. Podría mencionarlas porque son muchas. Empezaría por la casa, el carro, nuestros deseos, nuestro material que tenemos, muchas veces anhelos de aquí en este mundo. Estoy hablando sobre de eso. Entonces que nos debemos de ir y abandonarnos como muchos lo han hecho, que han dejado el trabajo y se van a un lugar, a una tierra, compran un rancho entre muchos y hacen como una vecindad gigante y tienen todo en común. Y al último hacen su mugrero. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es como dijo Jesús, vivan como si nada tuvieran. Vivan como si nada tuvieran. Estoy hablando de eso, que las cosas de este mundo no nos ahoguen,
que tengamos menos apego por las cosas de este mundo. Juan Crisóstomo, un grande hombre de Dios que vivió por allá entre los años 347 al 407, muy allá, Juan Crisóstomo. A él se le decía que era el rey, por decirlo así, el príncipe, vamos a ponerle príncipe de los predicadores. Crisóstomo quiere decir boca de oro. Era un hombre tremendo para predicar la palabra de Dios. Con palabra, con hechos, con obras, lo hacía. A este hombre, a él le valía. Él le predicaba a cualquiera, le predicó hasta al emperador, le predicó a toda aquella gente y les echaba en cara lo que eran. Hoy no, hoy respetamos a los hombres, muchos respetamos, otros no. Lo cierto que boca de oro, Crisóstomo, Juan Crisóstomo, decía esto. Decía que las cosas mundanas son las que no podemos llevarnos al cielo. Esas no se pueden llevar, mis hermanos, mas sin embargo son a las que les ponemos mucho empeño y mucho de nuestro tiempo, mucho de nuestra energía, esfuerzo. Dijo Crisóstomo, no nos podemos llevar y es a las que les ponemos más empeño. No nos vamos a llevar nada, dijo Juan Crisóstomo. Yo pienso que a veces no somos muy listos porque ponemos mucho esfuerzo en las cosas de este mundo. Unas cosas son necesarias, otras cosas no. Hay gente que tiene un carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. Estoy diciendo solamente. Hay otros que tienen como hasta 20 o 30 o 40. Tienen su colección. Hay tipos con mansiones aquí en Dallas, Texas, en los alrededores. Conocí yo un tipo palacio y óiganme, era de un tipo benefactor, de beneficencia. En otras palabras, de non-profit, que le regalaban dinero. Este hombre, fuimos a hacer un trabajo y tenía un tipo palacio, grandísima esa casa. Y en el basement, en el sótano, tenía una colección de carros de lo mejor. ¿Para qué quieres todo eso? ¿Para qué? Bueno, alguien del mundo quiere tener más y más y más. Pero si tú eres un hombre de Dios, te va a quitar el tiempo. Y vas a estar ahí bien abusado a que no te vayan a robar, no te vayan a quebrar ahí, no te va a dejar dormir. Pero al fin muchos lo quieren. Y Dios no condena al que tiene. Pero Dios le dice, despégate, porque te está consumiendo. ¿Y para qué vivir una vida mediocre en este mundo, teniendo tantas cosas materiales mundanas que nos quitan de ver a Dios, de gozar de la bendición de Dios? Cuando le decimos en nuestros cantos al Señor, quebranta mi alma, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, pues alguien así no le va a pedir que lo quebrante, sino dame más, y cuídame lo que tengo. Lo podemos hasta de guardián a Dios, ¿o no? Lo podemos hasta de guardián. Pero ¿qué tal si tu alma está quebrantada y le dice el Señor, Señor, te amo, ayúdame en todo esto, ayúdame a tener buenos hábitos, Señor? Y entonces se nos viene esa vocecita a nuestra mente y que nos está diciendo, haz esto, no hagas aquello, te amo, y más si menciona tu nombre, y que te dice, yo voy contigo, no te voy a desamparar, no te dejaré, yo te llevaré, yo te conduciré. Bendito el nombre de Dios. Dios es bastante bueno, mis hermanos. A veces, como digo, no somos muy listos y buscamos lo que no nos conviene, lo que nos hará daño. Y precisamente cuando tú eres en realidad un hijo de Dios y que lo estás siguiendo, Dios te protege, Dios te va bendiciendo.
Hay muchos que pueden sobrellevar eso, pero yo no sé. Tal vez, yo no sé. Yo no nací económicamente rico. Hay muchos que lo han nacido ya, son ricos. Yo no sé qué vida llevarán delante de la presencia de Dios. Yo no sé, porque cada uno sabe. Pero lo cierto, ¿verdad?, es que Jesús una vez dijo que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Y no estamos diciendo aquí que no van a entrar, no estoy diciendo eso. Solamente estoy repitiendo las palabras que dijo Jesús. Lo cierto es que las cosas mundanas, esas son mundanas, dijo Juan Crisóstomo, no nos las podemos llevar con nosotros. Porque dice aquí que cuando se manifieste el Señor, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día nos hemos de presentar con el Señor. Y le presentaremos a Él solamente lo que a Él le agrada. Un corazón que lo ama. Una mente obediente. Un cuerpo que puso todo su empeño en darle gloria. Es lo que vamos a llevar nosotros a la presencia de Dios. Dios es maravilloso, mis hermanos. Entonces tenemos que poner cercas, tenemos que poner valladitos, tenemos que ponernos normas. No brincarnos la cerca, no brincarnos, mis hermanos. Porque ¿cuántos no batallan? Hagámosle el camino más fácil a los demás. Muchas veces como padres no tenemos buenos hábitos. No los tenemos y eso afecta a nuestros hijos y de eso somos culpables todos. Somos culpables en lo poco o en lo mucho. Hay muchas cosas que ya se traen de atrás. Se traen de atrás. Dios no nos abandonó por completo, aunque estábamos muertos. Dios no nos abandonó por completo, porque veníamos con pequeñas, podría decir, o pizquitas de virtudes chiquitas. Y Dios ha sido muy bueno. Pongamos esas requitas, esas normas para nosotros mismos y para nuestros hijos. Esas reglas, que las obedezcamos nosotros, que las obedezcan nuestros hijos. Buenos hábitos, mis hermanos. Porque hay hijos que hacen lo mismito que el papá. Y si es bueno, gloria a Dios. Y si es malo, ¡ay, qué pobre! ¡Qué feo! Brincar de ahí. Una cosa yo he tenido. Desde cuando yo vine al camino, dije yo voy a imitar algo bueno de mi padre y mi madre. Voy a imitar lo bueno, pero no voy a imitar lo malo que obró papá ni mamá. No voy a obrar. Sino voy a obrar como mi Dios me está hablando. Pero cosas buenas que ellos obraron, las voy a imitar. Pero otras cosas no las imito. Fui celoso. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos celosos, mis hermanos, de la palabra de Dios. Dios es bastante bueno. Entonces tenemos que prevenir. Eliminar los obstáculos, mis hermanos. Y esos se eliminan con la oración. Para que no nos pesquen desaprevenidos. Para que no caigamos en vergüenza. Prevenir, mis hermanos, la prevención. Bendito el nombre del Señor. Por eso dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. En la casa nueva que Dios me ha dado, lo voy a servir. Hay muchas reglas, estatutos. En el nombre del Señor las voy a cumplir. Él me va a dar el poder. Y si caigo, me levanto. Y si vuelvo a caer, me levanto, pero no me voy a quedar postrado. Voy a terquear, me voy a esforzar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos. Que nos esforcemos. Que si no les hicimos bien una vez, vamos más. Vamos a darle de vuelta. Y vamos a darle de vuelta. Hasta que lleguemos a la perfección. Que es a lo que fuimos llamados, mis hermanos, para que no caiga el débil también. Para que no caiga el débil. Que seamos testimonio, ejemplos para los demás. Dios no ama la mediocridad, mis hermanos. Dios ama al que se esfuerza.
al que se avienta, a ese Dios le ama. Al que se avienta, al que dice, ¿sabes qué, Señor? Se me hace bien duro, pero me voy a aventar, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y no me importa que me ande cayendo o como ande, pero me voy a lanzar adelante. Porque la fuerza viene de ti. El deseo viene de ti porque Él lo pone en el corazón de los hijos. Dios es maravilloso. Dios es bastante bueno. Dijo al pueblo, no quiero que te dañen, pero que tampoco se dañe alguien que vaya a tu casa. Igual manera, el testimonio, mis hermanos, Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. Se manifestó la gracia de Dios a la humanidad para que todo hombre fuera salvo. Y el hombre fue malagradecido. Unos cuantos respondieron. Esos que han respondido, los que hemos respondido, mis hermanos, vamos a darle gloria al Señor. Vamos a vivir con anhelo. Vamos a vivir esforzándonos. Y acuérdense, poner en segundo grado las cosas mundanas, porque esas no nos las vamos a llevar. Sino más bien que alimentemos el espíritu, las buenas obras, los buenos modales, trabajadores en el Señor. Eso es lo que vamos a llevar ante el Señor, mis hermanos. El corazón redimido, el corazón comprado por la gracia de Dios. Eso es lo que llevaremos. Que mi Dios me los bendiga. Oren por mucha gente que están en necesidad y que han olvidado las reglas y las normas del Señor. Las han olvidado y viven una vida triste y de enfermedad y de pecado. Es horrible que jamás sea así en nosotros, ya que fuimos comprados y lo hemos reconocido y queremos seguir al que dio la vida por ti y por mí. Mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana y sean bendecidos de una manera nueva. Y Cristo les ama mucho, les ama a cada uno. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.